¿Cómo está avanzando este periodo de gracia? ¿Qué pasa con las entidades financieras? ¿Están o no cumpliendo? Todos esos detalles vamos a conversar con don Reinaldo Yujra, director de la ASFI. Qué gusto tenerlo acá. Muy buenas noches, bienvenido. Vania, es un verdadero gusto para mí estar nuevamente en su programa y compartir información útil. ¿Es una advertencia para los bancos que no cumplan, que van a ser pasibles a sanciones? ¿Qué es lo que va a suceder y qué es lo que está pasando en este periodo de gracia? Vania, definitivamente es lamentable tener que a veces utilizar de pronto este nivel de llamado de atención como la exhortación a que las entidades financieras cumplan su obligación de apegarse estrictamente a la norma. Lamentablemente durante los primeros días y las primeras semanas del año hemos tenido de pronto situaciones muy dificultosas para que los ciudadanos pudieran acudir a realizar sus actividades desde programación o de financiamiento. Lamentablemente los funcionarios de las entidades financieras al parecer no estaban bien informados y brindaban información imprecisa, totalmente diferente de cómo plantea la normativa, y esto ha ocasionado que la ciudadanía esté disconforme, presente quejas, reclamos, etcétera. Pero bueno, con el paso de los días nosotros también hemos enviado notas personalizadas a las entidades financieras que aparecían con niveles elevados de reclamo para que puedan explicarnos e informarnos cuáles han sido las acciones para que puedan cumplir a cabalidad. Y esto ha permitido que también vaya disminuyendo el nivel de reclamos. Aparte hemos sacado circulares también recordándoles las obligaciones que tienen. Desde que ha iniciado la aplicación del periodo de gracia en nuestro país, ¿cuántos reclamos ha recibido la ASFI? Durante el mes aproximadamente un poco más de 6,000 entre consultas y reclamos a nivel nacional. Es algo poco usual, lamentablemente hay que decirlo, pero creo que también por el lado positivo es que hemos posibilitado elevar la cultura de reclamos de la población, y esto por supuesto contribuye también a mejorar la calidad de la atención. Entonces hemos tenido semanas en las cuales nuestra capacidad incluso se ha visto rebasada en algún sentido, pero hemos fortalecido los equipos de atención de reclamos. En estos últimos días ha disminuido esa intensidad. Bien, los usuarios iban a las entidades financieras. ¿Qué les decían? Por ejemplo, algunos casos que nos pueda decir. Bueno, dentro de los casos que hemos tomado nota como reclamos, por ejemplo, que seguían insistiendo en que para aplicar un programa desde financiamiento o desde programación con periodo de gracia, estaban requiriendo el pago previo de los intereses de un periodo de diferimiento, estaban requiriendo garantías adicionales, han estado estructurando, digamos, ofertas de programación no con los 6 meses de periodo de gracia, sino menor, una cantidad de meses menor, han estado sumando incluso prórroga con periodo de gracia, etcétera. ¿Los intereses también le subieron o no? En algunos casos les han dicho que podrían renegociar y que eso dependía un poco de las condiciones del prestatario y estaba dentro de las posibilidades elevarles la tasa de interés. Entonces han sido situaciones realmente muy complejas y además distanciadas de lo que establece la normativa. Una vez que la ASFI envía estas cartas, estos reclamos también para decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Infórmenos. ¿Qué responden las entidades financieras? ¿Se ha regularizado ya todo o no? En buena medida, Vania. Una buena parte de los casos han desembocado en atención favorable para los clientes, han reconocido que había alguna falta y han obrado en consecuencia, pero también en otros casos han demostrado que efectivamente se trataba de casos que no contemplaba la norma, por ejemplo, créditos que no aplicaron al periodo de diferimiento o tuvieron operaciones posteriores a este periodo y que estaban reclamando de forma, digamos, directa la aplicación del periodo de gracia. Entonces, evidentemente han habido casos. En estos siguientes casos nosotros lo que estamos haciendo es realizar una intervención en segunda instancia. Eso significa requerir a la entidad de información y establecer una revisión más exhaustiva, ¿no? Se tiene que capacitar al personal de los bancos, ¿no? Para que estén a la par de Sin duda alguna, Vania, esa es una de las debilidades que hemos notado, que lamentablemente las entidades no han
han tenido el suficiente, digamos, interés de capacitar adecuadamente a sus funcionarios, y esto ha desembocado en que estaban brindando información absolutamente distorsionada. Pero entiendo que a raíz de las notas que nosotros hemos dirigido, la circular que hemos emitido también, reiterando que deberían de tomar acciones para que los bancos puedan implementar adecuadamente, han estado disminuyendo de manera sistematizada también la cantidad de reclamos. Y eso nos hace entender que también las entidades están ahora siendo un poco más proactivas. Hablemos ahora de los beneficiados. ¿Qué grupos? ¿Gremiales, choferes o es diverso? Bueno, tenemos un nivel diverso de clientes. No podríamos decir que sea concentrado en alguna actividad en particular. La cantidad de reclamos o de consultas está dispersa en todos los sectores. Pero lo que sí de pronto vale la pena destacar es que la mayor cantidad de reclamos justamente provienen de las entidades bancarias, no tanto de las entidades que son instituciones financieras de desarrollo o cooperativas. Esto nos ha motivado a dirigir precisamente notas personalizadas a las entidades bancarias para que pudieran ejercer mayor esfuerzo. Probablemente se trate por el tamaño, ¿no? Tienen de pronto 1.000, 2.000, 3.000 funcionarios, en cambio las entidades más pequeñas tienen una menor cantidad y la comunicación puede ser bastante más fluida en estas pequeñas entidades. Señor Yujra, aprovecho su visita porque no solamente estamos hablando de algunas irregularidades en el tema de periodo de gracia, también para aquellas personas que han solicitado créditos bancarios y que bajo la respuesta de que es posible que ingresemos en una cuarentena, que la pandemia, les han retenido todo el proceso, incluso cuando ya se hizo determinados depósitos, porque se paga también, ¿verdad? En realidad no deberían de haber condicionado las entidades a un requerimiento del cliente. Aquí hay dos etapas. Por un lado, la norma establece que a simple requerimiento tenían opción al periodo de gracia, pero ya la forma como estructura las de programación o el de financiamiento tiene que ver con la evaluación de su capacidad de pago. Entonces, no se ha respetado estos elementos y algunas entidades han cesado directamente la opción de recurrir al periodo de gracia. Entonces, ahí hemos encontrado también algunos malos comportamientos. Pero más allá del periodo de gracia, personas que querían solicitar un crédito para comprar una casa, por ejemplo, que les ponen una serie de trabas porque no está claro lo que va a pasar, les dicen, con el tema de la pandemia, pero ya habían iniciado su trámite. ¿Qué hace en ese caso la ASFI? Lamentablemente, Vania, han sido actitudes un poco premeditadas, yo creo, de poder frenar, limitar el acceso a nuevas operaciones de crédito. Y claro, ahí tienen derecho los clientes de ejercer su reclamo también. Si corresponde, nosotros actuamos. En este caso, por ejemplo, si todavía no se ha concretado la operación, están en esa fase de pronto de acercamiento. Entonces, evidentemente, las entidades tienen la obligación de establecer la mayor información posible y establecer, digamos, los escenarios más probables, pero de ninguna manera deberían de cesarle antes de evaluar al cliente. El cliente tiene la posibilidad de elegir entre distintas opciones y alternativas, pero hemos notado que en algunos casos, lamentablemente, han de pronto limitado este acceso y han generado respuestas negativas, ¿no? Y en ese sentido también exhortamos a las entidades a que cambien de pronto este tipo de comportamientos, porque definitivamente la población requiere de financiamientos para distintas actividades. Así es. ¿Cuánto debería tardar una operación de estas características para un crédito hipotecario, por ejemplo? Los niveles de, digamos, de tiempos que se toman son diferentes dependiendo de las características del préstamo, de las condiciones también de la actividad económica del prestatario, etcétera. Así como pueden demorar préstamos muy ágiles que pueden incluso darse en cuestión de horas, pero también pueden haber casos en los que pueden tomarse algún tiempo más, unas semanas probablemente. Depende de la velocidad con que las entidades estructuren sus procedimientos internos, pero hay otros elementos externos. Por ejemplo, cuando se tiene que hipotecar un bien, entonces ahí pasa otro ámbito que ya no es financiero, está derechos reales. Ahí también hay un tiempo, digamos, que se debe considerar para estos propósitos, que ya no depende del banco. Pero no deberían ser meses. No, de ninguna manera extenderse en un tiempo, digamos, muy prolongado. Definitivamente hay una, digamos, intención nuestra también de analizar estos casos, de averiguar cuál es el promedio de tiempo que requiere cada uno de los productos. Claro. Hasta ahora no hay una normativa en ese sentido, sin embargo, vamos a evaluar estos casos porque definitivamente es algo que la población también demanda.
Y hay otra demanda también de la población, por ejemplo, cuando les hacen abrir cuentas y luego les rechazan el crédito. Esa es una operativa que lamentablemente también ha ocurrido en algunos casos, ¿no es cierto? Porque en el pasado, cuando una persona, por ejemplo, accedía a un crédito, el momento de desembolsarse lo hacían en efectivo, pero a raíz de las situaciones de, digamos, de robos, asaltos que se han producido, la norma establece que se haga mediante depósito en una cuenta. Pero claro, algunos han procedido primero de habilitar la cuenta, de pronto les han negado el crédito y pues el cliente hasta ni necesitaba de aquello, pero ha incurrido de pronto en algunos esfuerzos, en costos, etcétera. Eso estamos de todos modos nosotros también analizando para evitar que se vulneren los derechos que siempre tienen los consumidores. Para cerrar, por favor, ¿a qué número la población se puede comunicar? ¿Dónde puede denunciar? No solo por el tema de periodo de gracia, sino otro tipo de irregularidades que por ahí puedan surgir en las entidades financieras. Vania, nosotros como ente fiscalizador y regulador tenemos la obligación constitucional de velar por los derechos de los consumidores y por eso tenemos una línea abierta que es gratuita, el número 800-103-103, está habilitado de lunes a viernes en el horario extendido de 7 de la mañana a 8 de la noche y también estamos operando en día sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Adicionalmente disponemos para estos casos específicos, por ejemplo, desde programación y refinanciamiento, de un formulario electrónico que está en nuestra página web, que requiere datos básicos del prestatario, de su operación, pero también de la entidad, incluso del tipo de reclamo o queja que va a formular. Pero para otras operaciones, adicionalmente, también contamos con un mecanismo de primera y segunda instancia, que quiere decir los puntos de reclamo que hay en las propias entidades. Se entendería que ahí resuelvan las entidades cualquier conflicto, pero si no, el cliente no está conforme con la respuesta o no está, digamos, no es recibiendo la respuesta en el tiempo, puedes recurrir a una segunda instancia ante nuestra plataforma de atención al público en todo el país. También en la página, ¿no?, de la ASFI usted puede encontrar información sobre el periodo de gracia para que no exista esta desinformación en algunas entidades financieras y denuncie. Los teléfonos están en pie de pantalla. Señor Yujra, gracias. A usted, Vania, las gracias y nuevamente invitar a la población que pueda indagar más acerca de estas operaciones y nosotros estamos atendiendo también a asociaciones, gremios, etcétera, con explicaciones sobre estas operaciones. Muchas gracias, Vania. Gracias a usted por toda la información.